Fui una esposa infiel y engañé a mi esposo con una barriga de 8 meses de embarazo. Él lo grabó todo y entregó las pruebas a mis padres. Mi amante perdió la vida, y yo, lucho por seguir respirando. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Mi nombre es Camila, tengo 33 años y esta historia es la herida abierta que yo misma creé y cargaré por el resto de mi vida. Fui maestra de escuela primaria, apasionada por la literatura y la docencia. Mi marido, Rafael, tenía 38 años y trabajaba como ingeniero civil, de esas personas que salen temprano y regresan tarde, siempre cansados, pero amables. Llevábamos 7 años casados, sin hijos, sin mayores problemas, al menos no en la superficie. Pensé que éramos sólidos. Hoy veo que era solo una estructura de papel. La verdad es que, con el tiempo, la rutina nos tragó. La pasión se convirtió en silencio, el afecto en hábito. Nos mudamos a una casa en un barrio más tranquilo después de que Rafael consiguiera un ascenso. Fue durante esta nueva etapa que conocí a Diego, nuestro vecino de enfrente. Tenía 35 años, era entrenador personal y daba clases en gimnasios de la región. Cuerpo carismático, escultural, siempre con esa sonrisa fácil. El tipo de chico que sabe que es guapo y sabe cómo usarlo. Siempre lo veía lavando el auto sin camisa o corriendo temprano en la mañana, sudoroso y sonriente. Al principio solo era mirar. Solo un pensamiento perdido aquí y allá. Pero los pensamientos tienen raíces y cuando los regamos, crecen. La primera vez que hablamos de verdad fue cuando Rafael se fue a trabajar durante una semana. Diego vino a ofrecer ayuda con una gotera en el jardín y terminamos hablando casi una hora. No es gran cosa, hasta donde estoy convencido. Pero fue allí donde sentí la chispa. La forma en que me miraba, como si estuviera desnudando mi alma y mi cuerpo al mismo tiempo. Me sentí querido de nuevo. Y hacía tanto que no me sentía así. Rafael siempre fue bueno, pero con el tiempo dejó de mirarme como mujer. Yo era solo la esposa. El maestro. La señora de la casa. Nada más. Diego empezó a charlar cada vez que podía. En la puerta, en la acera, incluso en el mercado. Intercambiamos largas miradas, llenas de intenciones tácitas. Me lo negué a mí mismo, pero ya estaba disfrutando del juego. Cuando Rafael no estaba, me encontré esperando a que pasara Diego, solo para ver si me miraba. Y él siempre miró. A veces sonreía. A veces se mordía el labio. Cada gesto era una invitación silenciosa. Y yo, tontamente, comencé a responder. Primero con las miradas. Luego con mensajes. Y un día, con un toque que duró medio segundo más de lo debido. El primer beso ocurrió al final de la tarde, en su garaje. Había ido a pedir prestada una herramienta y me dijo que estaba solo, que su esposa había salido. Fue rápido, impulsivo, pero lleno de todo lo que sentía reprimido. Fue como abrir una presa. Debería haberme detenido ahí. Sabía que iba por un camino peligroso, pero no me detuve. Me sentí viva, querida, importante otra vez. Y me fui a casa con el sabor del todavía en mis labios y mi corazón latiendo como un adolescente. Esa noche dormí con Rafael como si nada. Fingí un dolor de cabeza para evitar el sexo. Ni siquiera insistió. Estaba cansada, como siempre. Y yo, acostada junto a él, mi cuerpo todavía ardía por el toque de otro hombre. No lloré. No me arrepiento. En mi cabeza, solo había roto una regla, no el corazón de nadie. Fue en este punto que mi moral comenzó a desmoronarse. Fue en ese momento que la mujer que yo era empezó a morir. Y nació otra, una que pensó que podía jugar con el destino y salirse con la suya. La verdad es que nunca imaginé que quedaría embarazada. Siempre fuimos cuidadosos, y Rafael y yo llevábamos años intentándolo sin éxito. Cuando comencé a tener náuseas y un retraso en mi ciclo, mi primera reacción fue pánico. Me hice la prueba escondida en el baño de la escuela y, cuando vi esas 2 líneas, mi corazón casi se detuvo. No de la felicidad, pero por miedo. Lo único que resonó en mi mente fue, ¿y si no es de Rafael? Porque lo sabía. En el fondo sabía que Diego tenía las mejores posibilidades. Después de todo, mi matrimonio había sido más casto que una iglesia durante meses. Llegué a casa con la prueba envuelta en papel higiénico, como si fuera la prueba de un delito. Rafael llegó tarde, como siempre, y no dije nada. Permanecí en silencio, fingiendo ser normal mientras por dentro gritaba. Al día siguiente,
Programé un análisis de sangre y recé, realmente recé, para que fuera solo un error, un falso positivo. Pero no fue así. Estaba embarazada. Y no había forma de saber con seguridad de quién era hijo. Diego, por supuesto, quedó en shock cuando se lo conté. Quería saber qué iba a hacer, si se lo iba a decir a Rafael. Pero no tuve respuesta. La verdad es que por muy equivocada que estuviera, amaba a Rafael. No de la misma manera que antes, pero aún así lo respetaba. Y tenía miedo de lo que haría, de cómo reaccionaría. Así que hice lo que me resultó más fácil. Mentí. Dijo que era suyo. Fingí sorpresa, felicidad, incluso lloré con falsa emoción cuando revelé la noticia en la cena. Rafael me miró con una sonrisa algo sospechosa, pero me abrazó. Dijo que fue un milagro, un regalo de Dios. Casi vomité de culpa. Y esa noche lloré sola en el baño, con la mano en el estómago y el corazón apesadumbrado. Le dije a Diego que iba a mantener la mentira. Al principio estaba furioso, pero luego lo aceptó. Dijo que solo quería saber que el bebé estaba bien, aunque fuera a distancia. Le prometí que podría seguirme desde lejos, sin levantar sospechas. Y durante unos meses, esta ilusión funcionó. Rafael empezó a estar más presente, me cuidaba, hacía planes para el futuro. Pero había algo en sus ojos, algo que no podía descifrar. ¿Fue ternura? ¿Desconfianza? ¿Enojo? Me aferré a la idea de que si él no lo sabía ahora, entonces podría sostenerlo hasta el final. Pasó el tiempo, mi barriga creció y seguí viendo a Diego a escondidas. El deseo entre nosotros parecía intensificarse cada semana. Por muy malo que fuera, sentí un hambre absurda de placer. Estar embarazada me hizo más sensible, más entregada, pero al mismo tiempo más cachonda también, y Diego supo explorar cada detalle de mi cuerpo cambiante. Dijo que le encantaba usarme con esa gran barriga. Era como si, por primera vez, realmente me sintiera una mujer. Le habló a su vientre, me acarició y me satisfizo con una intensidad que nunca había sentido con Rafael. Y eso me dejó aún más atrapado en esta locura. Rafael, en cambio, permaneció emocionalmente distante, pero físicamente presente. Hacía las compras, asistía a exámenes, pero evitaba los contactos íntimos. Fingí que era normal. Que todo estaba bien. Vivíamos en casas separadas dentro de la misma casa. Y me alimentaba de encuentros clandestinos con Diego como un adicto. El peligro me excitó. Mi barriga, en lugar de avergonzarme, parecía hacerme más poderosa, más deseable. Tenía el control, o al menos eso pensaba. No sabía que Rafael ya lo estaba viendo todo y solo estaba esperando el momento adecuado para reventar mi burbuja. Incluso con mi barriga creciendo visiblemente, no me detuve. Al contrario, parecía que cuanto más embarazada estaba, más loca me sentía. El deseo por Diego no hizo más que aumentar. Y también parecía cada vez más obsesionado. Nuestras reuniones se hicieron más frecuentes, más intensas. Tuvimos relaciones sexuales en el auto, en su casa e incluso una vez en mi sala de estar, con la cortina entreabierta. Debería haberme detenido. Debía haberme preservado, para el bebé, para el matrimonio, para todo. Pero no quería parar. Me sentí viva, poderosa, deseada. Y adicto a ese peligro que me hizo olvidar el mundo. La escena más surrealista de mi embarazo ocurrió una tarde lluviosa. Rafael se había ido a una obra a otra ciudad y Diego apareció mojado en mi puerta, con una camiseta pegada al cuerpo. Lo dejé entrar sin pensarlo 2 veces. Estábamos en el sofá del salón cuando pasó todo. Yo, con una barriga de casi 8 meses, sentada a 4 patas sobre los cojines, jadeando, gimiendo como si no existiera nada más. Y fue en ese preciso momento cuando una cámara oculta, colocada por Rafael semanas antes, grabó todo. El sofá, la barriga, los gemidos. Prueba perfecta de mi perdición. No sabía que me estaban observando. Nunca se me pasó por la cabeza que Rafael fuera tan sospechoso como para poner una cámara en su casa. La verdad es que estaba tan atrapada en la mentira, tan segura de mi manipulación, que pensé que él nunca se enteraría. Pero él ya lo sabía. Él vio todo. Y él guardó silencio. Siguió actuando como si nada, llevándome a exámenes, comprándome ropa de bebé, preguntándome qué nombre le quería poner. Y yo, cegada por la lujuria, seguí teniendo sexo con Diego como si fuera mi marido, mi amante, mi todo. Diego empezó a sentirse incómodo con la situación. Dijo que se estaba volviendo demasiado pesado y que tal vez sería mejor tomar un descanso. Pero no quería parar.
Lo seduje, lo invité a ver al bebé y terminé desnudo a los pocos minutos. Sabía el poder que tenía sobre él. Y lo usé para que todo siguiera funcionando. El problema era que yo también estaba empezando a perder el control. A veces llegaba Rafael y me miraba con un silencio que dolía. Una mirada que, ahora sé, era de repugnancia contenida. Ya no me veía como una mujer. Vio una bomba de tiempo. Aún así, seguí la corriente. Publiqué fotos en las redes sociales, fingí tener una vida perfecta. Rafael sonreía en las fotos, pero por dentro se lo inventaba todo. Copió los vídeos e hizo copias de seguridad. Y yo, ridículo, ni siquiera lo sospechaba. Estaba tan ocupado tratando de mantener dos mundos en funcionamiento que ni siquiera vi el suelo abrirse bajo mis pies. Diego empezó a distanciarse. Algo en él cambió. Y me puse nervioso. Sentí que todo estaba a punto de cambiar. Pero seguí, porque ya no sabía cómo parar. Ya era demasiado tarde. En ese momento ya no dormía bien. Tuve pesadillas, me desperté sudando, con miedo de que todo se derrumbara. Pero me despertaba, me miraba al espejo con mi barriga enorme y me decía, puedes aguantar esto hasta el final. Pensé que podría manipular la situación hasta que naciera el bebé. Pensé que Rafael nunca tendría el coraje de hacer algo drástico. Pensé mucho. Pero me equivoqué en todo. Y lo que estaba por venir haría que todo el dolor que creía conocer pareciera una broma. Todo empezó a cambiar cuando noté que Rafael estaba más tranquilo que de costumbre. Ya no era solo el silencio común de quien está cansado. Fue un silencio estudiado. Me miró como quien estudia una mala jugada, esperando el siguiente error. Yo, cegado por la lujuria y las mentiras, todavía pensaba que podía controlarlo todo. Pero él había tenido el control durante mucho tiempo. Empecé a notar preguntas sutiles e indirectas sobre mi agenda, sobre cuando estaba Diego en casa. Detalles que antes pasarían desapercibidos. Pero aún así continué. Porque la verdad es que ya me había convencido de que Rafael era un estúpido. Él nunca lo fue. De hecho, Rafael fue metódico. Mucho más de lo que jamás imaginé. Mientras yo fingía ser la esposa embarazada perfecta, él pasaba sus días reuniendo pruebas. La cámara que instaló en la habitación fue solo una de varias. También había uno en la habitación de invitados, en el garaje e incluso en la cocina. Grabó semanas de contenido. Verme con Diego, escucharme gemir su nombre, verme reírme de Rafael después de borrar los mensajes de mi celular. Yo era una actriz aficionada en una película que dirigió en silencio. Y esperó. Esperó hasta el último acto para darle al play. El clímax llegó el día del nacimiento. Rafael me llevó al hospital como un marido amoroso. Me tomó la mano y me besó en la frente. Sonrió cuando el médico dijo que todo estaba bien. Y tan pronto como nació el bebé, un niño hermoso y sano, desapareció. Dijo que iba al baño y no volvió. Minutos después, mi madre apareció en la habitación con mi padre a su lado, con un sobremanila en la mano y el rostro tenso. Rafael nos pidió que te diéramos esto. Dijo que lo entenderías. Mis ojos se abrieron. Intenté sonreír, pero sabía que nada bueno vendría. Abrí el sobre allí, con mis padres a mi lado. Y el mundo cayó. En el interior había un pendrive, varias fotografías impresas y la prueba de ADN con el nombre del bebé. Porcentaje de compatibilidad, 0%. Mi padre me miró en silencio. Mi madre se tapó la boca con las manos. Y luego vinieron las fotos. Yo, desnuda, a cuatro patas en el sofá del salón con una barriga de casi 8 meses. Varias posiciones. Múltiples ángulos. Mi cara de éxtasis. Diego detrás de mí, tirándome del pelo. Una secuencia de horrores. Mi madre rompió a llorar. Mi padre salió de la habitación sin decir una palabra. Sentí que mi alma abandonaba mi cuerpo. La maternidad se convirtió en el escenario de mi infierno. Después de eso, ni siquiera pude sostener a mi hijo correctamente. Mi madre se sentó en el sofá del dormitorio y lloró como si alguien hubiera muerto. Y en cierto modo, realmente lo fue. La imagen que mis padres tenían de mí. La hija que criaron, la mujer que pensaban que era, murió allí. Rafael no gritó, no hizo ningún escándalo. Destruyó mi reputación con frialdad. Y me dejó solo con los pedazos de vida que yo mismo destrocé. El silencio fue el grito más fuerte que jamás haya escuchado. Esa noche, mientras mi hijo dormía en la cuna a mi lado, volví a ver cada segundo de los vídeos.
Tomé la libreta que mi madre había traído para ayudarme y abrí el pendrive. Vi mi cuerpo siendo usado por otro hombre mientras me decía que amaba a mi esposo. Vi mi mentira toda expuesta. Pensé en llamar, rogar. Pero Rafael ya se había ido. Y lo único que dejó fue una nota escrita a mano. Ahora todos saben quién eres. No sé qué dolía más, la vergüenza frente a mis padres o la certeza de que nunca volvería. Después de esa escena en el hospital, todo cambió. Lo que se suponía que sería un momento mágico, el nacimiento de mi hijo, se convirtió en el comienzo de mi castigo. Mi madre pasó los siguientes días conmigo en la habitación, tratando de cuidarnos a mí y al bebé, pero el silencio entre nosotros era ensordecedor. Ella solo habló lo necesario y evitó mirarme a los ojos. Mi padre nunca regresó al hospital. Dijo que estaba muy decepcionado y que necesitaba tiempo para asimilar que su hija era una libertina sin la más mínima vergüenza ni respeto. ¿Y yo? Ni siquiera podía mirar a mi hijo sin sentir un dolor insoportable. No por él, sino por todo lo que representaba ahora. Los días se prolongaron hasta el alta. Regresé a casa con mi madre ayudándome a cargar las cosas y Rafael ya no daba señales de vida. Ninguno. Sin mensajes. Sin conexión. Nada. Esperaba que al menos viniera a ver al bebé, que algún tipo de instinto paternal se hiciera cargo. Pero él me había borrado de la existencia. La casa estaba igual que la dejamos, pero con una diferencia brutal. Todas sus pertenencias habían desaparecido. Armario, zapatero, ordenador, se lo llevaron todo. Incluso las fotos. Incluso los recuerdos. En la cocina, sobre la mesa solo había un sobre. En el interior, una nota breve y directa. Usted tomó sus decisiones. Ahora ocúpese de ellas. Así. Me derrumbé. Lloré sollozando. Me tiré al suelo sudando, con los puntos de la cesárea ardiendo y mi hijo llorando en la cuna portátil. Mi madre me levantó, me secó las lágrimas y me dijo algo que resuena hasta el día de hoy. Destruiste tu propia vida con tus propias manos. Ahora levántate y cuida de tu hijo. Eso me duele más que cualquier insulto. Porque era verdad. Lo hice. Nadie más. En los días siguientes, me convertí en zombi. No comí, no dormí, solo lloré. Se me secó la leche de tanto estrés. Tuve que alimentar al bebé con fórmula. Cada vez que lo miraba sentía una mezcla de amor y culpa que me carcomía. Era como si hubiera manchado su nacimiento con mis pecados. Y aunque él no tenía la culpa de nada, no podía desconectarme del origen de todo. Diego intentó enviarme un mensaje, pero lo bloqueé. En ese momento lo único que quería era desaparecer. O que alguien lo haga por mí. El vacío de la ausencia de Rafael fue peor que cualquier grito. Revisé mi celular como un adicto, esperando alguna notificación suya, algún resquicio, alguna oportunidad. Pero desapareció del mundo. Bloqueó mi número, bloqueó mis redes. Incluso los amigos en común me interrumpieron. Poco a poco la noticia se fue difundiendo entre los familiares. Me convertí en el escándalo familiar. La adúltera. La hija vergonzosa. La mujer que quedó embarazada de su vecina y destruyó un matrimonio. Y lo más cruel es que todo eso era verdad. Me convertí en una verdadera pesadilla. No salí de casa. Cerré todas las ventanas y evité las visitas. Mi madre se mantuvo unida, pero todos los días parecía retraerse emocionalmente. Ella ya no me llamó hija. Solo de la madre del bebé. La distancia entre nosotros creció, al igual que el dolor dentro de mí. Y aún así, lo peor aún no había llegado. Porque el destino, como aprendí de la manera más cruel, tiene un sentido de justicia propio. Y todavía tenía una carta más que jugar contra mí. Una carta que me haría desear nunca haber hecho trampa. Nunca he mentido. Nunca ha existido. El silencio se convirtió en mi compañero. Y no hablo de ese silencio pacífico, de quien encuentra la paz. Era un silencio sofocante y pesado que me hacía sentir como si el mundo me castigara minuto a minuto. Rafael seguía desaparecido. Nadie sabía dónde estaba. Ni amigos ni familiares cercanos. Era como si se hubiera evaporado del mapa. Uno de sus amigos incluso me envió un mensaje seco, no le pidió a nadie que te respondiera. Eso me destruyó más que si me hubiera maldecido. Porque significaba que quería que dejara de existir para él. Y, en cierto modo, ya me había ido. Intenté rastrear las transacciones bancarias y descubrí que había transferido todo lo que era suyo a otra cuenta. Incluso desapareció con el coche. Todo planificado, todo ejecutado con calma.
Me borró de su vida como si fuera una mancha que necesitaba ser limpiada. Lo más doloroso fue pensar en todo lo que soportó en silencio. Me llevó al hospital, fingió estar feliz, llevó la mentira hasta el final. Y cuando tuvo la oportunidad, se desquitó de mí con una frialdad de la que nunca imaginé que fuera capaz. Era el tipo de venganza que no grita. Simplemente te deja solo en tu propio infierno. Mi madre dijo que tenía razón. Ese silencio fue la única respuesta para alguien como yo. Mi padre no me había hablado desde el hospital. El ambiente en casa era tenso, pesado, asfixiante. Cuidar al bebé se convirtió en un acto mecánico. Lo amaba, pero a veces ni siquiera podía mirarlo a los ojos sin recordarlo todo. Era como si llevara el rostro de mi vergüenza. Lloré casi todos los días, pero nadie más lloró conmigo. Solo el bebé. Y lloró mucho. Como si sintiera todo ese dolor en el aire. Como si lo supiera todo. Una noche soñé con Rafael mirándome con esa mirada de antes. Cariñoso, protector. Me desperté asustada y lloré como una niña. Lo extrañé como nunca me he perdido nada en mi vida. Recordé las noches en las que reíamos, hacíamos planes, soñábamos con una casa llena de niños. Y todo eso estaba muerto. Por mi culpa. Maté nuestro amor. Con mis manos, con mis piernas abiertas para otro hombre, con mi mentira llevada al límite. Y ahora lo único que me quedaba era el eco de la ausencia. Un eco que cada día me consumía más. A veces me encontraba mirando mi teléfono durante horas. Esperando un mensaje. Un audio. Cualquier cosa. Pero no llegó nada. Ni siquiera para insultarme. Rafael prefirió desaparecer. Desaparecer. Y esa ausencia dolió más que cualquier ofensa. Empecé a tener ataques de pánico. Sentí falta de aire, temblores, dolor en el pecho. Mi madre tuvo que llevarme al médico. Me diagnosticaron un trastorno de ansiedad aguda. Me recetaron medicamentos. Pero ninguna medicina podría curar lo que sentía. Porque la herida fue emocional. Fue profundo. Y latía todos los días. Recordando quién era yo. Y en lo que me he convertido. En el fondo, sabía que él me estaba mirando. No con los ojos. Pero con silencio. Era como si todavía estuviera allí, solo para ver cuánto me hundiría. Cada llamada ignorada, cada puerta cerrada, era otro ladrillo en el muro que construyó entre nosotros. Y no pude subir. No pude bajarlo. Solo pude mirar desde lejos y aceptar. Que estaba solo. Con un hijo que vino de la mentira. Con una casa que se convirtió en cementerio de recuerdos. Y con un vacío que ni el tiempo pudo cubrir. Una semana después del alta recibí la llamada que lo cambió todo. Perteneció a la esposa de Diego. Ella habló en un tono seco. Y, sin ceremonias, dijo, tu amante falleció. Murió mientras dormía. Tenía un aneurisma cerebral. El velorio es mañana. No vengas, perra. Mi mundo se detuvo. La llamada duró menos de 2 minutos, pero sentí como si me hubieran disparado en el pecho. Colgué el teléfono y miré al vacío. No lloré en ese momento. Fue como si mi cerebro se apagara. No había lugar para las lágrimas. Solo un enorme vacío. Pensé que no tenía nada que perder. Pero perdí. Perdí a la única persona que, aunque fuera de forma torcida, todavía parecía desearme. Incluso si era un deseo construido sobre errores, mentiras y adulterio, era algo. Y ahora eso ni siquiera existía. Diego murió sin saber el final, sin saber de la exposición. Murió sin saber que yo había sido desenmascarado. Quizás sería mejor así. O tal vez fue solo otro castigo. Porque ahora el padre biológico de mi hijo estaba muerto. Y estaba aún más solo. Sin Rafael. Sin Diego. Solo con un niño que parecía mirarme con juicio. Lloré todo lo que no lloré en el hospital. Lloré hasta que no pude respirar más. Mi madre tuvo que llamar a una ambulancia. Estaba sedado. Pasé la noche nuevamente en el hospital, pero esta vez como paciente psiquiátrico. El médico dijo que tenía un colapso emocional. Y tenía razón. Fue como si todo se hubiera derrumbado a la vez. Rafael desaparecido. Diego muerto. Mi nombre se está convirtiendo en una broma dentro de mi propia familia. Me convertí en ese familiar del que todo el mundo habla en voz baja. El que nadie quiere cerca de sus hijos. La vergüenza de la generación. La mujer que lo perdió todo por el sexo. No fui al velorio. No me dejaron.
Y tal vez fuera mejor así. Dijeron que su esposa estaba en shock, pero no sorprendida. Que sabía que algo andaba mal, pero no tenía pruebas. Y ahora, además de ser viuda, tenía que criar sola a 2 hijas pequeñas. Otra mujer destrozada por mi traición. Otra vida que ayudé a romper. Seguí imaginando su rostro en el ataúd. La expresión de alguien que murió sin saber que destruyó una familia. O tal vez murió sabiendo demasiado. Lo sabrás. Lo que sí sé es que, en ese momento, mi destino quedó sellado con sangre. Empecé a vivir como un fantasma. Existí, pero no viví. Le di de comer a mi hijo por obligación. Baño, pañal, biberón, todo mecánico. No había ningún afecto real, solo culpa. Una culpa que me consumía de adentro hacia afuera. Cada vez que sonreía, tenía ganas de llorar. Porque él no tenía la culpa. No pidió nacer de un error. Pero él era el recordatorio viviente de la peor etapa de mi vida. Su rostro se parecía al de Diego. Y eso me dio escalofríos. Amaba a mi hijo, pero odiaba el contexto. Y ese, para una madre, es el peor tipo de dolor. Mi madre insistió en que buscara ayuda espiritual. «Estás maldita, Camila», dijo. Y en el fondo yo también lo pensaba. Porque la vida parecía castigarme en tiempo real. Cada día era un nuevo recordatorio. Un mensaje que decía, «Tú elegiste esto». Y realmente lo hice. Nada de lo que estaba pasando era injusto. Era solo la factura que llegaba. Una factura alta. Y no tiene precio. Y, sin embargo, el destino todavía tenía guardadas algunas sorpresas más. Porque, como pronto descubrí, aún no se había tocado fondo. Con el tiempo, el silencio se volvió rutinario. Ya no era un castigo, era mi nueva normalidad. Me despertaba, le daba de comer, le cambiaba pañales, acostaba a mi hijo, y me sentaba en el sofá, mirando al vacío. A veces me pasaba horas mirando la televisión apagada. Otras veces lloré sin motivo. El duelo por la traición no fue solo por la pérdida de Rafael o Diego. Fue la pérdida de mí mismo. Ya no reconocí mi cara en el espejo. La mujer que era antes, segura de sí misma, vanidosa, soñadora, murió allí, junto con todo lo que destruí. Lo que quedó fue un zombi funcional. La familia de Rafael cortó cualquier tipo de contacto. Todos me bloquearon. Me enteré que se había ido a vivir a otra región, para empezar de nuevo. Nunca supe exactamente dónde. Un primo lejano me dijo que pidió un traslado en el trabajo y desapareció. Dicen que está bien. Quien incluso empezó a asistir a una iglesia. ¿Y yo? Me quedé con las piezas. Con vergüenza. Con noches vacías y mañanas pesadas. Con el recuerdo de la fiesta que se convirtió en un emotivo velorio. Rafael nunca quiso tener nada que ver con el bebé. Nunca. Ni un mensaje, ni un hola. Como si nunca existiéramos para él. La parte más difícil es mirar a mi hijo y saber que, por mucho que lo ame, él crecerá sin entender por qué no tiene un padre. Me hará preguntas que no sabré responder. Y lo peor, algún día se enterará de todo. Porque la verdad siempre se filtra. Un familiar, una red social, alguien más con la boca abierta, eventualmente se irá. Y sabrá que nació de un asunto sucio entre su madre y la vecina. Me mirarás con ojos críticos. Dudarás del amor que digo que siento. Porque, en el fondo, yo mismo dudo de merecer este amor. ¿Intentos de empezar de nuevo? Tuve varios. Fui a psicólogos, iglesias, grupos de apoyo. Intenté conseguir trabajo, retomar mi carrera como docente. Pero en cada escuela a la que envié un currículum, alguien ya había oído la historia. Mi nombre se convirtió en sinónimo de escándalo. La mujer que tuvo relaciones sexuales estando embarazada con su vecina y fue expuesta por su marido. Una historia tan absurda que parecía mentira, pero era cierta. Mi verdad. Yo era ese huracán. Y ahora soy solo sus escombros. Nadie quiere escombros. Solo quieren distancia. Y no los culpo. Nunca volví a tener una relación con nadie. Ni siquiera lo intenté. La idea de involucrarme con otro hombre me pone ansiosa. Me siento sucia, mimada. Como si ya no tuviera derecho a vivir una historia de amor. E incluso si lo hiciera, ¿quién aceptaría mi pasado? ¿Quién aceptaría un niño nacido de una traición? He oído de los pretendientes que es mucho equipaje. Y estoy de acuerdo. Soy un paquete completo de culpa, pena y arrepentimiento. Y ni el maquillaje,
Ni el perfume, ni ninguna sonrisa tímida lo borran. Ya no soy una mujer. Soy la cicatriz viva de una historia que nunca desaparecerá. Con el tiempo, mi madre empezó a llamarme hija nuevamente. Pero con un peso. Como quien se ve obligado a perdonar por instinto maternal. Nunca volvió a hablar de Rafael ni de Diego. Mi padre, bueno, apareció de nuevo, pero nunca volvió a mirarme directamente a los ojos. Perdí su respeto. Y creo que eso es peor que perder el amor. Porque el amor puede volver. Respeto, no. Y en esta casa, cada rincón tiene un eco de lo que destruí. Incluso el llanto de mi hijo me recuerda esto. El duelo de la traición no tiene sepultura. Él vive todos los días. Y pesa como una tumba abierta. Pasaron los años. E incluso con el tiempo tratando de sanar, algunas heridas solo se pudren. Cuando mi hijo tenía 5 años comencé a sentir dolores constantes, un cansancio extraño y manchas en todo el cuerpo. Lo ignoré durante meses, pensando que era estrés, falta de vitaminas. Hasta que me desmayé en la cocina. Me llevaron al hospital y, después de muchas pruebas, llegó el diagnóstico: lupus. Una enfermedad autoinmune crónica que no tiene cura. Mi cuerpo comenzó a atacarme desde adentro. Como si, de alguna manera, también se avergonzara de lo que alguna vez protegió. El médico fue directo. Mi calidad de vida nunca volvería a ser la misma. Debido a la enfermedad perdí el trabajo estable que finalmente había encontrado. Ya no podía enseñar, concentrarme ni siquiera estar de pie durante largos periodos. Una vez más dependí de mi madre, ahora mayor, y de la ayuda del gobierno. Las citas, los medicamentos, los días enteros de dolor físico y mental, todo pasó a formar parte de mi rutina. Me convertí en una sombra de mí mismo. No bastaba con cargar con la culpa emocional. Ahora todo mi cuerpo sangraba de adentro hacia afuera, como si fuera necesario dejar claro que el castigo no era solo espiritual. Era física. Fue constante. Era visible. Mi hijo ahora entiende más de lo que me gustaría. Él ve la tristeza en mis ojos. Él siente cuando me siento mal, cuando no puedo levantarme de la cama, cuando lloro sola en el baño pensando que nadie me escucha. Nunca me preguntó directamente sobre su padre. Pero a veces me mira de una manera que me mata por dentro. Como si lo supiera. Como si sin querer estuviera cargando con el peso de lo que pasó incluso antes de nacer. Intento compensar con amor. Con presencia. Pero siempre me pregunto, ¿es esto suficiente? ¿Podrá algún día perdonarme por haberlo traído al mundo en medio de tanta oscuridad? Rafael nunca volvió a dar señales de vida. A veces sueño con él. Sueño que llama a la puerta, me mira con esa misma mirada del hospital y me pregunta, ¿de verdad por eso destrozaste todo? Y me despierto llorando. Porque no tengo respuesta. Porque hasta el día de hoy todavía no entiendo por qué dejé que todo llegara a donde llegó. Un impulso. Un deseo. Una mentira. Una secuencia de decisiones equivocadas que parecían pequeñas, pero juntas formaron el abismo. Y no hay retorno del abismo. Solo el eco. Solo el frío. Solo arrepiéntete. A mis 38 años soy una mujer con el cuerpo enfermo, el alma rota y un hijo al que trato de amar con todas las fuerzas que me quedan. No tengo pareja, no tengo amigos y solo recibo llamadas de facturadores o médicos. Mi reflejo en el espejo me asusta. No por la apariencia, sino porque veo todo lo que perdí. Toda la esperanza la maté con mis propias manos. Toda la vida que podría haber sido, pero que nunca será. Vivo en silencio, cuidando a un niño que es lo único que me queda. Y al mismo tiempo, el recordatorio vivo de todo lo que perdí. Si estás pensando en engañar, mentir, jugar con la vida de alguien que te ama, piénsalo 2 veces. La mentira puede incluso calentarte por un rato. El deseo puede hacerte olvidar tu culpa por unos minutos. Pero el precio llega. Y cuando llega, no perdona. Te arranca el alma, tu salud, tu paz. Y te dejo aquí. Como yo. Solo, enfermo, arrepentido. Mirar al techo por la noche y pensar, ¿cómo sería mi vida si hubiera dicho que no? Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y también ayudarnos a llegar a más personas y formar una comunidad. Disfruta y mira una de las historias que van apareciendo a continuación sobre nuevas denuncias de traiciones y venganza. Hasta la próxima.